Hola, ¿qué tal? Ya está usted en Arsenal, donde usted lo sabe, semana con semana comentamos los acontecimientos más relevantes ocurridos en el país y a veces hasta fuera de nuestro país, en compañía de la siempre inteligente Paola Barquet. Esta semana, usted lo sabe, el PAN ha tenido días claves, ya se registraron sus dos principales candidatos, bueno, los dos únicos, porque el tercero que había se retiró. Ellos son Gustavo Madero y Ernesto Cordero. El PAN tiene por primera vez en 74 años, si mal no me equivoco, como presidenta a una mujer, y es precisamente esta mujer a quien tenemos hoy como invitada en este programa. Vamos a preguntarle muchas dudas que tenemos, porque ha sido una semana muy movida. Incluso comenzaría yo por preguntarle, Cecilia, por saludarla primero, darle la bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, Buenas noches. ¿Cómo están? Estar con nosotros y preguntarle de entrada, porque me llamó mucho la atención el tema de los senadores que deciden levantarse de la mesa de negociaciones de las leyes secundarias de la reforma energética, con el argumento de que están utilizando el tema oceanografía para golpear al PAN, pero también que están achicando esa reforma. Luego viene una aclaración del candidato, el ahora candidato Gustavo Madero, donde él se deslinda de eso y dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y insta a los senadores a regresar a las negociaciones. ¿Cuál es su postura, Cecilia? Bueno, esta decisión que anunciaron los senadores el día de ayer, bueno, primero muchas gracias por invitarme a su programa. Al contrario. Me da mucho gusto compartirlo con ustedes y por supuesto con el público. Este anuncio que hacen los senadores del PAN de levantarse de la mesa del trabajo de reforma energética, pues es una reacción lógica ante los ataques ciertamente infundados que se han venido manejando respecto del tema de oceanografía, y también por una serie de complicaciones que se han venido encontrando en el camino. La voy a interrumpir tantito. Sí. Dice usted ataques infundados. Sin embargo, bueno, no hay todavía investigaciones, no sabemos si son infundados o no, y sin embargo, pues fueron muchos millones en 2 sexenios consecutivos. Por supuesto, por cierto que... y de funcionarios del PAN. Por supuesto que los fraudes a que se están refiriendo principalmente fueron cometidos el año pasado, 2013. Nada más, ahí la dejo. Entonces, lo digo infundados porque están infundados lo que ahorita se está diciendo. Se tendrá que investigar si tienen sustento y si tienen fundamento. Pero atacar de esta manera ciertamente no tiene fundamento. En este momento no tiene fundamento, es a lo que me refiero. Y por otro lado, la reforma energética que se está discutiendo en su aspecto secundario hoy en día, pues es de gran trascendencia. Este es un punto importante, la reforma energética. Otro distinto es oceanografía, otra distinta es la posición que el PAN tiene respecto, en general, de la reforma energética. Nosotros la concebimos junto, por supuesto, con los otros actores en el pacto. Sí, en cierto sentido son líneas paralelas, pero también es cierto que tienen mucha relación una con la otra. No es una decisión formal del partido, es una posición respetable y que los senadores pueden hacer en uso de las facultades que tienen, pero sobre las cuales tendríamos que platicar. De hecho, yo voy a estar con los senadores el próximo martes, analizaremos las razones, determinaremos las cuestiones que haya que determinar, pero nuestra posición como partido y compartida con los senadores es que la importancia de la reforma energética no está supeditada como un pleitito de esquina de muchachitos de que tú me quitas de aquí y si tú me acusas de allá yo me levanto. Desgraciadamente así se ha leído en muchos medios. No es ese tipo de pleitito, es una posición formal de decir, a ver, la seriedad de la reforma energética debe ser respetada y no contaminarse con este tipo de acusaciones que todavía hoy no tienen un sustento. Claro. Antes de cederle la palabra a Paola, un poquito porque me fijé que usted subrayó 2013, sin embargo, bueno, lo que fue a decir ahí el director de Pemex a la Cámara de Diputados es de contratos que se firmaron pues ya sobre casi el término del sexenio de Felipe Calderón por el señor Ávila,
4 días antes incluso se llegó a manejar que este señor firmó contratos ya estando fuera de Pemex con Oceanografía y no de monto menor, arriba de 1,000 millones de También pesos. repito, se llegó a manejar. Yo creo que todas estas cosas que usted y yo ahorita estamos diciendo deben de ser analizadas en toda su amplitud, y qué bueno que hay una comisión en la Cámara de Senadores que va a revisar y va a recibir información de todos los personajes involucrados y entregar en su caso al Ministerio Público. ¿Por qué no hacemos eso usted y yo también? Vamos a ver que trabaje la comisión. Ojalá, y que tome ojalá sus la comisión sirvieran para algo las comisiones, pero usted lo sabe, hemos tenido tantas comisiones legislativas y yo no conozco todavía una que haya funcionado para algo. Yo estoy de acuerdo, y yo sí retaría, con todo respeto, a estos senadores que van a estar en la comisión para que también reivindiquen el valor de las comisiones. Creo que puede hacerse. Ahora, este tema de oceanografía, por supuesto que está golpeando principalmente a funcionarios panistas, y viene muy al caso quizás preguntar también, porque esto pareciera que tiene historial, porque también los hijos de Marta Sagún aparecen en la historia del tema de los contratos que gestionaron a favor de oceanografía hace unos años, de 2002 a 2006 me parece, y desde ahí empieza un poco la relación con los panistas y con este tema. ¿Cómo lo ve aquí? No, bueno, lo veo que no cabe duda que habiendo relación, trabajo, intercambio, negocios, contratos que están abiertos y se pueden hacer. El que un señor sea pariente de un funcionario público no le prohíbe tener negocios, en la medida que sean lícitos y transparentes. Todo esto también está envuelto de manera muy clara, desde mi punto de vista, con un ataque formal, diría yo, al Partido Acción Nacional. No digo a un personaje o a otro, sino al PAN. Y lo que yo propongo como presidente del partido es que esta comisión o las instancias legales correspondientes, en su caso, se encarguen de esto, porque alimentamos los chismes de pasillo, parece que se dice, supiste que, y me parece que tiene suficiente seriedad el tema como para que sigamos elucubrando. Propongo que este punto se trate con la seriedad que merece ser tratado, ¿no? Claro. Cecilia, usted nos adelanta que el martes va a estar con los senadores. Sí. Yo le preguntaría si nos puede adelantar, ¿va a ratificar a Jorge Luis Preciado como coordinador, sí, aún con todo este asunto que ha habido, de que en realidad, digo, hay que ser claros, yo estoy muy seguido ahí, no tiene el liderazgo que deberían? Efectivamente, del primer día cuando yo asumí la presidencia del partido por mandato estatutario, comenté lo que debe ser y lo que yo pretendo que sea la línea básica de mi presidencia, que es una presidencia muy corta, pero no por esto dejará de ser intensa y ejercida a plenitud de mis capacidades. Estamos en un periodo de sesiones trascendente para la vida del país, y no estoy exagerando con lo que digo. Tenemos 2 meses, marzo, abril, hoy, de frente, donde hay que llevar a cabo una serie de reformas muy importantes para México y, por supuesto, en consecuencia, para el PAN. El periodo de la curva de aprendizaje que implicaría poner un nuevo coordinador, pues se acabaría el periodo de sesiones. El avance que se lleva con todos los bemoles que se pueden haber tenido en el camino, indica que prudentemente debe continuarse ese camino, con coordinación, con plática, con diálogo, con decisiones tomadas en el momento importante que deba ser, pero ciertamente la decisión que yo he tomado por esas razones, en atención a la prudencia política, es no hacer cambios en las bancadas. Ya ratifiqué el día de ayer a Luis Alberto Villarreal. No lo he hecho formalmente con Jorge Luis Preciado porque el martes veré a los senadores, no porque todavía lo esté pensando. Pues es que ayer también declaró usted, ¿no? No, yo declaré que el martes los vería, nada más, y que el martes pero no dijo usted, ratificaría o no. ¿Lo va a pensar? No, pues sí, todo el tiempo estoy pensando en lo que pueda hacer mejor para el partido. Ahora, también en algún momento, bueno, con Jorge Luis Preciado ocurría algo y usted decía, es que parece
parece que de pronto se le olvidó que no se debe contaminar el trabajo legislativo y obviamente el proceso de renovación de la presidencia del PAN. Aquí, ¿cómo sucedieron esto es estas cosas? vamos a contextualizar por las críticas que hizo al expresidente Calderón. Exactamente. Bueno, yo insisto y lo hablé con él y lo hablaré con quien sea necesario hablar. Es importante entender lo que está pasando. En el PAN estamos viviendo un proceso de sucesión interna, pues que es muy importante para todos los panistas. Y como buenos panistas, pues se nos olvida de repente la posición que asumimos. No quiere decir que automáticamente por eso tengamos que descalificar a una persona, pero sí tenemos que recordarle, hey, acuérdate que eres el coordinador, como en cualquier momento alguien me puede decir, oye, a ver, espérate, acuérdate que eres la presidenta, o recuerda que eres... Yo acabo de enviar, por ejemplo, una comunicación a todos los presidentes del partido a nivel estatal, recordándoles que, bueno, todo el mundo tiene su corazoncito, pero que no tienen ninguna posibilidad de participar en la contienda interna abiertamente. Ahora, hay aquí algo que sucede, cada sexenio es muy normal, pues quizás atacar al presidente anterior, sobre todo si se trata de un partido diferente, pero creo que ahora lo que está sucediendo en gran medida es que el PRI, en lugar de atacar directamente al sexenio pasado, al panista, específicamente Calderón, estuviera utilizando estratégicamente a los mismos panistas, en este caso hablando específicamente de Madero, para desintegrarse desde dentro. Se están rompiendo, pero con los argumentos que el mismo PRI podría estar utilizando para deshacer lo que en un sexenio anterior ocurrió con el otro partido, le da las armas a Madero y ahora es el mismo Madero que desde dentro pareciera destrozarlo. Esto yo creo que son así como elucubraciones muy interesantes, pero me parece que lo que tenemos que hacer es ver qué está pasando en realidad. Lo que está pasando en realidad es que el Partido Acción Nacional hoy, desde la oposición, una oposición constructiva, está logrando, a través de mecanismos como el Pacto por México y muchas otras cosas, aquello que en sexenios pasados, y lo hemos dicho y lo repito, aunque ya parece casi un lugar común, por la mezquindad de la entonces oposición, no se logró. Y esto, pues claro, es un arma que puede ser utilizada inclusive como fuego amigo. Entonces, es cierto, pero yo no creo que haya una mente omnipotente que desde arriba dice, vamos a manejar así. No, en el PAN no somos títeres. ¿No cree que haya negociaciones con el PRI? Ni nadie de estos. Por supuesto que hay negociaciones, hay mesas y hay trabajo constante para sacar adelante las cuestiones del país, pero no cositas acá que tú pégale y aprovechemos, no. Bueno, aprovecho el tema y la pregunta que hace Paola para que preguntarle sobre su posición sobre las relaciones con el gobierno de Peña. Usted dijo, voy a ejercer a plenitud y en toda su capacidad la presidencia. ¿Cómo concibe usted las relaciones con el gobierno? ¿Más cercanas a lo que es el Pacto por México o más cercanas a lo que es la oposición crítica y constructiva de que nos están anunciando los rivales o los adversarios de Gustavo Madero? El PAN es un partido que ha sabido, a través de las diferentes etapas de sus casi 75 años de vida, colocarse en el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque el PAN es en sí mismo una institución, no es un ente que va ahí acomodándose a cómo serán las cosas. Entonces el PAN como institución tiene las facetas necesarias y la versatilidad que se requiere para poder ser resistencia pacífica, civil, etcétera, y gobierno también. Entonces, ¿cuál es la relación que el PAN hoy, aquí y ahora debe tener con el gobierno? Pues por supuesto debe ser, como ha sido, una oposición crítica en los casos, por ejemplo, de las elecciones locales del año pasado, donde hicimos denuncias fuertes y de las cuales, por cierto, devino en su momento la creación del INE. Por la injerencia de los gobernadores. Es una crítica muy seria y muy fuerte al gobierno, al sistema, al prigobierno, como le hemos venido diciendo durante muchos años, ¿no? Y por otra parte ha sido una fuerza democratizadora. ¿Por qué? Porque ha tenido la capacidad de sentarse en la mesa, en el pacto o donde sea, yo no quiero hacer una exaltación del pacto como si fuera lo único que puede darse para que haya negociación. Puede ser otro mecanismo distinto, puede ser una plática simplemente, pero también hemos sabido construir
Y también tendremos, y estamos preparándonos para hacerlo, nuevamente gobierno en el país. Esa es la riqueza de una institución que es fuerte y que es firme. ¿Usted comparte las críticas que se hacen en el sentido de que el Pacto por México de alguna manera desdibujó la oposición? Y esto lo dicen no solo panistas críticos, sino también los perredistas. ¿Usted qué balance haría de este instrumento? Me parece que no desdibujó la oposición, privilegió el diálogo. Y elegir es renunciar. Nosotros no podemos ser la reina de la primavera y la flor más bella del ejido, porque no se puede. O una o la otra. Y en ese sentido... ¿Y qué le gusta más? A mí me parece que en el pacto se privilegió el diálogo. No, lo contrario, no se... ¿Privilegió el diálogo o se privilegió el diálogo? No, se le dio... Déjenme encontrar una palabra que no empiece con se le dio preeminencia, ¿verdad? al diálogo por encima de algunos otros aspectos importantes que debemos cuidar, pero lo digo en sentido positivo. Si esto en cierto sentido, y es un riesgo que se corre, pues estamos en política, necesitamos correr riesgos. Se corrió el riesgo y se sigue corriendo en ciertos aspectos, decir, oye, ¿y por qué votaron junto con el PRI? Todo tiene que ver con el avance de la cultura política del país. Claro. Y yo estoy convencida de que el pacto ha sido un instrumento bueno para México y por lo tanto bueno para el PAN, aún con los riesgos que hemos corrido y aún con las críticas, algunas con cierto fundamento que hacen incluso panistas y perredistas y priistas, porque también dicen, sí, claro. No, pues el PAN se está llevando todo, aunque no se note, las reformas pues atienden más a posiciones históricas del PAN. El PRI tuvo que cambiar sus estatutos y sus documentos básicos para entrarle al pacto. Lo que pasa es que la diferencia que yo veo a través de todos estos años que he cubierto partidos políticos es el tema de la disciplina. En el PRI se disciplinan y sí, efectivamente hacen críticas, pero no salen a la plaza pública, y antes ese era los trapos sucios se lavan en casa, ese era la política de siempre del PAN. De repente empezaron a... Eso es cierto, nada más que una cosa es la disciplina y otra cosa es el silencio interesado, hipócrita. Son cosas diferentes, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con que los panistas andemos por todo el país lavando trapos sucios, por supuesto que no. Pero la disciplina democrática del PAN, yo la prefiero al silencio incluso ominoso que se puede estar generando en las entrañas de otros partidos políticos. Ahora, lavando esos trapitos, ahorita las cifras la verdad es que son bastante claras y no favorecen a Madero en el sentido de que pues antes eran 9 gobernaturas, ahora son 5, antes eran 700 alcaldías, ahora son 540, no están realmente a favor de Madero. Sin embargo, yo le pregunto específicamente porque en parte fue pues parte de su equipo y pues le pregunto, ¿su corazoncito late por Madero a pesar de estas cifras? Bueno, si alguien tiene que ser imparcial es ella. En esta contienda y en este partido es la presidenta del partido, entonces mi corazoncito sigue latiendo, pero no por nadie. A pesar, claro, por supuesto que la pregunta va a pesar de su rol institucional. Y por supuesto que no te la va a contestar. Yo formé parte, por supuesto, como segundo de a bordo del presidente Madero. Tengo una buena relación con él, he llegado a tener afecto realmente de amistad con el presidente Madero. Todo el mundo aquí es testigo de las discusiones que yo tuve con el presidente Madero. Creo que algunas veces lo convencí, otras veces no, pero tenemos una relación totalmente democrática e institucional. A mí nadie me puede decir que yo favorecí, y mucho menos favorezco ni a Madero, ni a Cordero, no hay dados cargados, ni a nadie. De ninguna manera. Lo hago por convicción y aparte por obligación. Y bueno, sí. Las palabras no caminaré o no andaré los caminos anodinos de la confrontación, ni en defensa propia. Mi divisa es la propuesta. ¿Qué le dicen esas palabras? Pues me dicen que hay campaña en el PAN. y que bueno, pues cada quien saca sus mejores armas y que
salvo aquellos que se están ahí pintando de apaches, que yo espero que podamos tranquilizar, Hay muchos pintados de apaches. Hay algunos. Hay algunos. Así como para hacer una en guerra un lado civil. y en el otro. No, Guerra civil. no, es a lo que voy. Yo realmente tengo la convicción de que en el PAN va a prevalecer el sentido de partido y el ejercicio novedoso del derecho del voto universal. Me parece que es un reto, que es un riesgo, pero que lo vamos a sacar. Ahora, juntos. en ese proceso de votación también hay una consigna que se lleva desde hace varios años en el PAN, que es no a la reelección. Yo me preguntaría si eso usted está del lado de la no reelección o cómo ve el tema de Madero ahora que podría volver a llegar a la presidencia del En el PAN. PAN siempre hemos estado a favor de la reelección. A favor de la reelección de los diputados, de los senadores, de los alcaldes, de los gobernadores. No estamos a favor de la reelección de la presidencia de la República. Es decir, externamente siempre hemos estado por la reelección y hoy hemos tenido un gran triunfo en las reformas constitucionales. Sí. En el PAN siempre ha habido reelección. Ahí están todas las fotos de los candidatos, de los que han sido presidentes del PAN, y todo aquel que ha pensado que conviene hacerlo, ha ejercido su derecho a buscar la reelección. Eso de la no reelección Lo digo no porque, es una consigna en el PAN, nunca lo ha sido. Claro, lo digo porque es Cordero quien ahora está retomando esa bandera y la hace propia No, y como tiene a todo el manera derecho. de interna del Tiene PAN. todo el derecho, y puede haber muchos panistas a los que no les guste la reelección. Usted no está en contra. Puede haber panistas, sí es un derecho. Pero sí ha sido una divisa del PAN en la reelección, digo, desde siempre. La reelección. sí. Sí, por supuesto. Sí, o sea, ellos siempre Algo estuvieron que se- pugnando por... Siempre por lo la hemos reelección. pensado, y hay presidentes del PAN que han buscado reelección y han perdido, y otros que la han buscado y la han ganado, ¿no? Le voy a preguntar, Cecilia, algo que a lo mejor no le va a gustar, pero Bueno, tiene, no se preocupe. tiene que ver con lo que escribió Juan Ignacio Zavala y esta decisión que dice que mientras usted esté aquí, él pide licencia como militante del PAN. ¿Qué le produce esto? Juan Ignacio Zavala, que es el cuñado del presidente Calderón. Bueno, yo primero haría una total y tajante diferencia entre uno y otro y otra, definitiva. No estoy segura que no tiene nada que ver lo que piensa Juan Ignacio con lo que piensa Margarita, con lo que piensa Felipe. Estoy absolutamente segura de eso. Y segundo, pues no tendría ningún comentario sobre lo de Juan Ignacio. ¿Le dolió? No quiero hacer ningún comentario. No quiere ser, bueno, no quiere ser. Bueno, volvamos al tema del PAN, que enfrenta su primera elección directa. Los militantes en 74 años van a ir por primera Entrados vez. a 75, Entrados como dicen en mi pueblo. A 75. Va a elegir por primera vez, nos queda poco tiempo, sí, va a elegir por primera vez a su presidente. Este es un reto, a mi juicio, yo creo que es el reto que usted tiene Sí. de cara a su gestión como presidenta del PAN. ¿Qué les va a recomendar a los contendientes? ¿Qué va a hacer el CEN para que esto no desborde? ¿Hay riesgos de confrontación porque están claros, están sobre la mesa? Sí, claro. Sí, Sí los hay. Bueno, primero yo debo mantener en el espacio de la presidencia del partido una puerta abierta para platicar todos los días y todas las horas que sea necesario con los candidatos y con sus equipos en busca de un espacio donde se pueda hablar, inclusive gritar, si quieren, debatir, pero acordar. Sí. El espacio de diálogo está en la oficina de la presidenta del partido, o en la casa, o en el celular, o donde quieran. Esto tiene que ser la divisa, digamos, de mi gestión. Hay una comisión que está organizando todo y también en coordinación con ellos tendremos que seguir trabajando. Eso es muy importante. Los panistas tenemos una gran responsabilidad individual y yo espero que todos tengamos la capacidad de cumplir la cabalidad. Pero no es lo único que tengo que hacer. Están las reformas secundarias y el seguimiento y la coordinación de los esfuerzos con nuestros legisladores. Está el inicio del proyecto 2015, las elecciones están a la vuelta del día, con 50% de mujeres candidatas, por eso hemos lanzado el proyecto Mujeres 2015. O sea, estamos viendo hacia el futuro. Sí, acá están los candidatos, sí, y eso es muy importante, pero no es ni con mucho lo único que tiene que hacer el PAN. Y finalmente está el inicio
de los festejos del 75 aniversario, que van a implicar fiestas y cumpleaños y pasteles, pero sobre todo el plantar muy firmemente lo que se llama la mejora del PAN. Tenemos que ver a futuro, trascender estas escaramuzas importantes, pero no más que episodios, y ver hacia adelante para que el PAN siga siendo el instrumento que debe ser al servicio de México. ¿Tiene alguna receta para evitar que estas confrontaciones sigan dañando al PAN? Tengo la receta del diálogo, de la apertura, de la transparencia y del espíritu de servicio que debe mover al partido y a sus dirigentes. Quizás ahora que Mario Flores González quiso dejar de contender y ahora nada más va a ser precisamente entre Cordero y Madero, ¿cree que eso pueda prestar a que la democracia sea todavía más tensa en esta ocasión, en estas elecciones? Bueno, por lo pronto habrá nada más una pelea a navaja libre. decisión, vaya, no habrá segundo round, habrá uno y se acabó. Eso es bueno o malo, según como lo veamos. No puede dividirlo. Puede tensar y polarizar más, pero también puede determinar las cosas con un final en el que el ganador y el perdedor se tomen la mano. Porque los dos serían ganadores, igual que el partido. Se nos terminó el tiempo, pasó rapidísimo, nos quedamos otra vez con muchas preguntas y muchas inquietudes, pero bueno, usted sabe, el tiempo de la televisión así es. Cruel. Es la guillotina y punto. Les damos cita para el próximo sábado en Su Arsenal. Muchas gracias, Muchas Cecilia, gracias, por aguantar todas nuestras preguntas, todas. Y Paola, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.